Introducción a Unity. Unity es un game engine o motor de videojuegos. Es un software especializado en la creación de videojuegos. En el caso de Unity en específico, nos brinda algunas facilidades de tipo visual para que podamos hacer lo que se conoce como un drag and drop en una escena o en la pantalla, donde podemos tomar los diferentes objetos como los personajes 3D, las imágenes 2D, sonidos, eh, efectos especiales, entre otros. Todos estos recursos se llaman assets y básicamente Unity lo que nos permite es integrar todo eso y crearle un comportamiento, lo cual será la base de nuestros juegos. A la hora de abrir Unity, vamos a ver una pantalla como esta, donde nos pide, bueno, si instalamos los ejemplos, nos va a salir el proyecto de ejemplos aquí, nos va a salir luego, bueno, nos va a salir una ventana como esta y vamos a tener las opciones de crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente o manejar las opciones de nuestra cuenta en Unity. Nosotros vamos a crear un proyecto nuevo, le damos aquí en New y vamos a ver que nos pide un project name y un location. El location en mi caso yo lo voy a poner en esa ruta y voy a crear un proyecto intro Unity. Además nos pide si va a ser un proyecto 3D o 2D. Esta opción es indiferente la que seleccionemos. Si cambia algunos aspectos como la posición de la cámara, la forma por defecto en la que se importan las texturas, pero en realidad siempre trabajamos un mundo 3D con configuración especial para simular un mundo 2D. Nos pide en este caso si queremos habilitar los analytics. En este caso le voy a decir que no y creamos el proyecto. Adicionalmente, antes de hacer eso, podemos darle clic en Add Packages y esto es para importar algunos paquetes o recursos por defecto propios de Unity que queramos que necesitemos, pero lo podemos hacer también ya una vez que creemos el proyecto. Entonces vamos a hacerlo más adelante. Cuando creamos el proyecto, Unity nos va a crear una estructura de folders en el directorio donde creamos el proyecto. Si vemos en la ruta donde yo lo creé, me creó un folder intro Unity, que es el nombre del proyecto, y dentro me creó 4 folders más, uno de assets, uno de library, uno de project settings y uno de temporal. Si volvemos a Unity, vamos a ver que tenemos algo como esto. En la instalación por defecto, la versión de Unity, se va a ver algo parecido a esta ventana o a esta forma, y vamos a tener una ventana de hierarchy o jerarquía, un tab de project, un tab de console y 3 tabs aquí, uno que es para la escena, otro que es para el juego y otro que es para el asset store. Ok, vemos que aquí en project tenemos una carpeta de assets. Todo lo que creemos dentro de esta carpeta de assets va a estar aquí en esta carpeta de assets. Y estos son los recursos que nosotros importamos para utilizar en el juego. Por ejemplo, cuando importamos modelos 3D, generalmente se utiliza en archivos en formato FBX. Entonces aquí podrían haber un montón de archivos FBX, podrían haber archivos de sonido, .wav, OGG,
podrían haber archivos de imágenes, .png, .jpg. Incluso podemos tener archivos de texto o XML en el caso de que necesitemos utilizar o transformar datos de alguna manera. Entonces ahí tendríamos esa serie de recursos. Luego, en la jerarquía, vemos que aquí dice Untitled y en Untitled tenemos Main Camera y Directional. Esto dice Untitled porque creamos un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto se crea una nueva escena, pero la escena no está guardada en disco, está cargada en memoria solamente. Por eso es recomendable que a la hora de crear un proyecto, si vamos a trabajar en una escena como esto, lo primero que se haga es guardar la escena. Podemos guardarla en cualquier carpeta, pero muchas personas recomiendan utilizar un folder de scenes, salvar la escena y salvarla con algún nombre dentro de ese folder. Una vez que hicimos eso, vemos que ahora cambia el nombre aquí a Intro Scene. Y si nos vamos a la carpeta de assets, vemos que se creó este scenes.meta, son metadatos, pero además vemos que dentro del folder nos creó un intro scene.unity. Y este intro scene.unity es donde va a estar todo lo que esté en la escena. En Unity podemos pensar en escenas, ya sea, o podemos utilizar las escenas para varias cosas. Podemos utilizar una escena para diseñar cada nivel del juego. Podemos utilizar una escena para tener todo el juego. Podemos utilizar diferentes escenas para tener diferentes secciones de un mundo open world. Podemos utilizar escenas para hacer transiciones en pantallas. En fin, podemos utilizar las escenas para hacer un diseño de un comportamiento y un grupo de acciones de funcionalidad específica que queramos. Como decíamos, podría ser un nivel, podría ser un juego entero, o podría ser diferente, una escena por cada sección de un mundo más grande. Cabe destacar que entre más cosas tengamos cargadas en una escena, vamos a utilizar más memoria. Por lo tanto, es conveniente tener o aplicar técnicas de optimización o dividir en escenas en la medida de lo posible. Continuando con Unity, con la interfaz, vamos a tener el menú archivo, donde podemos crear otra escena. Por el momento no vamos a crear. Podemos cargar escenas, podemos salvar y podemos salvarlas con un nuevo nombre. Podemos crear un nuevo proyecto, abrir un nuevo proyecto y salvar el proyecto. Adicionalmente tenemos el Build Settings. El Build Settings nos brinda las opciones para generar el build. Básicamente el archivo ejecutable y los recursos que lo acompañan, que son necesarios para que el ejecutable funcione correctamente. Podemos generar ejecutables para PC, para Mac, para Linux, para iOS, para tvOS, Android, Tizen, Windows Store, WebGL, Samsung, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4. Sin embargo, por defecto, solo los que están en blanco son los que podemos crear. Si vemos en Xbox 360, nos dice usted no tiene, su licencia no cubre la publicación a Xbox 360.
En el caso de PlayStation 3, lo mismo, el Vita también y el PlayStation 4 también. Esto es porque para poder publicar para estas plataformas se debe, hay todo un proceso según la marca. En Xbox 360 pues se tendría que hablar con Microsoft y en PlayStation se tendría que hablar con PlayStation. Ok, no vamos a entrar en el proceso por ahora. Ok. Si vemos, tenemos a la derecha de cada uno de estos, según la plataforma, nos salen diferentes opciones. Vamos a generar un ejecutable para PC. Entonces lo seleccionamos y le damos clic en Build. Nos va a decir que va a salvar un archivo ejecutable y nos pide en dónde. Entonces vamos a crear un folder de builds y vamos a ponerle nombre. Creamos un folder Windows dentro de ese folder de builds y vamos a salvar el ejecutable con el nombre intro Unity. Le damos save y vamos a ver que nos generó un archivo ejecutable 17.332 kilobytes y aquí dentro de data tenemos algunos de los recursos. Si hacemos clic en el ejecutable nos va a cargar esta pantalla pidiéndonos la resolución en la que queremos cargar el ejecutable, la calidad de gráficos, el monitor en el que lo queremos ejecutar y si va a ser Windows o no, y además de el mapeo de los controles. Una vez que le damos play, vemos que nos dice en la pantalla de hecho con Unity y nos carga el ejecutable con lo que tenemos hasta el momento. Ahora, esto se está ejecutando a modo de pantalla completa y como no hemos implementado absolutamente nada dentro de la aplicación, no tenemos botón de salida, así que tenemos que usar Alt y F4 simultáneamente para salir de la aplicación. Ok. Ahora, muy importante, en el caso en que tengamos otras escenas, de hecho siempre es recomendable agregar las escenas aquí al build y la primera escena que pongamos en el orden que pongamos aquí va a ser la escena principal que se ve al ejecutar la aplicación o el juego. Luego, si hacemos clic aquí, podemos ver que podemos seleccionar ahora para macOS o para Linux. La arquitectura x86, x86-64. Si vamos a copiar los archivos de depuración, si va a ser un build de desarrollo para pruebas prácticamente. Y adicionalmente, si le damos clic en Player Settings, en Player Settings vamos a ver opciones adicionales específicas para cada una de las plataformas. Entonces, si vemos, aquí está marcado que son la configuración para PC, Mac y Linux, en donde podemos escoger aspectos de la resolución, podemos escoger aspectos de los iconos, podemos escoger si vamos a tener un splash screen o no, y tenemos otros settings. Estos settings van a cambiar según la plataforma. Si seleccionamos el segundo, vemos que dice que estos son los settings para iOS. En el caso de los dispositivos móviles, generalmente se nos pide un identificador
donde va a ser con punto el nombre de la compañía, punto el nombre del producto o algo similar. En el caso de iOS nos pide el Team ID. Aquí tenemos algunas otras configuraciones. En el caso de Android, vamos a ver que nos pide el API level mínimo con el cual queremos poder ejecutar el juego. Entre más grande, entre más nuevo sea el API level, más funcionalidad podemos utilizar de las características que nos da ese API level. Sin embargo, entre más nuevo sea el API level que utilicemos, reducimos la cantidad de mercado disponible que tenemos, puesto que no todas las personas van a tener la última versión del sistema operativo con la última versión del sistema operativo. Por lo tanto, no tendrían la última versión de los APIs o no podrían ejecutarla. Entonces, es algo a considerar. Tenemos también características para WebGL. WebGL es un modo de build que se ejecuta sobre HTML y JavaScript, lo que permite hacer que creemos juegos con 3D que se ejecuten en un navegador sin el uso de plugins adicionales. Build and Run básicamente lo que hace es llevarnos a la misma ventana, pero Build and Run, además de crear el ejecutable, lo va a ejecutar inmediatamente, como vemos. Edit, estas son opciones de edición que podemos utilizar: deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar. Duplicar nos permite duplicar un objeto que está seleccionado. Control Z nos permite deshacer los cambios, es el acceso directo a lo que hayamos hecho, al undo. Si vemos undo create object, muy importante, Unity recuerda los cambios de selección que hayamos hecho, y vemos que entonces ahora nos dice deshaga el cambio de selección. Borrar, frame selected nos permite navegar a lo que tengamos seleccionado. Entonces vamos a crear un objeto con 3D Cube. Vamos a ponerlo por allá lejos. Si yo presiono en este momento F, vemos que nos lo muestra. Y si yo pusiera el cubo por allá y lo tengo seleccionado en el scene view, no en el hierarchy, pero en el scene view, y presiono la F, me va a ubicar el objeto aquí donde lo tengo, o le va a hacer una especie de zoom, lo va a traer al frame. Buscar, seleccionar las preferencias. Estas son preferencias para configurar el editor. Algo muy importante es que una vez que carguemos un proyecto, dependiendo de la versión, este check va a estar seleccionado: cargar el proyecto
proyecto anterior en el startup, y eso va a hacer que en vez de salir la ventana de crear un nuevo proyecto o abrir uno existente, Unity se va a ejecutar y va a cargar inmediatamente el último proyecto que se había cargado. Y si no quisiéramos abrir ese proyecto, tendríamos que cerrarlo o darle Open Project. Entonces es recomendable, en el caso de que tengan una versión vieja, venir al general y desactivarle el check. Aparentemente en las últimas versiones de Unity este check ya viene desactivado. Tools externos. En el caso de que tengamos Visual Studio, podemos editar código con Visual Studio. En el caso de que no, o nos guste más MonoDevelop, aquí está MonoDevelop, y también podemos seleccionar alguna otra versión de un editor, un IDE o interfaz de desarrollo integrado, ambiente de desarrollo integrado. Aquí, si queremos compilar juegos o aplicaciones para Android, debemos indicarle el directorio donde están los SDKs de Android, en este caso el SDK y el JDK que se va a utilizar, y en el caso de que vayamos a utilizar IL2CPP o tener código en C++, librerías en C++ y que queramos compilar, tenemos que indicarle dónde está el NDK. Igualmente, si no los tenemos, podemos aprovechar para ir a descargarlos. El Global Illumination Cache. Esto es un caché para lo que es el Global Illumination, que vamos a ver más adelante. Y esto lo crea por defecto dentro de el Application Data de Windows. Y dependiendo la cantidad de luces y sombras que utilicemos, esto se puede hacer muy grande. Por lo tanto, es recomendable cambiarlo a un lugar donde tengamos suficiente espacio. Entonces podemos seleccionar Custom Cache Location y podríamos ir entonces ahora a un lugar donde tengamos suficiente espacio. En este caso vamos a ir a Unity Global Cache, y vemos que ahí ahora está en ese otro disco o en esa otra unidad. Los módulos son básicamente los módulos que tenemos instalados. Play para ejecutar lo que tengamos dentro del editor. Pause para pausar. Básicamente son esos botones que tengamos acá, y este otro que está a la par es para ejecutar frame por frame. Sign in, sign out de nuestra cuenta de Unity. Project settings. Project settings vamos a tener configuraciones como a donde mapean lo que se conoce como axis, que son nombres que utilizamos dentro del código para reconocer si se está presionando una flecha, la de arriba, la de abajo, la de la izquierda, la de la derecha, si se está moviendo un joystick, si se está moviendo el mouse, si se hizo clic, si se presionó un botón del joystick o un botón del gamepad, etcétera.
Tags and layers son identificadores, los tags son identificadores especiales que podemos utilizar en nuestros objetos para categorizarlos. Sorting layers son capas de ordenamiento que se usa especialmente en, con el uso de sprites, y es para indicarle qué objetos están o se ven encima de otros para poder ordenar bien los sprites. Por ejemplo, que no tenemos un juego de plataformas 2D, algo similar a Mario, y que no quede Mario detrás de las montañas, sino que las montañas siempre estén detrás, que luego estén las plataformas y que el sprite esté sobre las plataformas. Ok. Los layers son igual, son parecidos para ordenar, pero también nos permiten crear categorías para activar o desactivar o ignorar funcionalidad según el layer en el que se ubique un objeto, o hacer que esos objetos no participen en alguna serie de acciones debido al layer o la capa en la que están. Más adelante veremos un poco ese tipo de cosas. Audio, la configuración del sonido. Configuración de tiempo. Lo del player, esos son los build settings que veíamos que vimos anteriormente. Físicas, configuración de las físicas, la configuración de las físicas 2D, la calidad, ¿verdad? Gráficos, características de red, el editor. Esa es la configuración del Unity Remote. El Unity Remote es una aplicación que se puede utilizar en dispositivos móviles para tener conectado el dispositivo móvil, por ejemplo, por medio de un cable USB, y que cuando ejecutemos nuestra aplicación o nuestro juego se le haga un streaming al dispositivo móvil y podamos utilizar o probar en ese dispositivo sin tener que ejecutar un build y copiarlo en el dispositivo. Es bastante útil, aunque por ser streaming funciona un poco más lento de lo que funcionaría un build. Sin embargo, es bastante útil. Ok, ahora los assets. Los assets son recursos que podemos importar y crear. Como vemos, ahora yo creé un folder. Aquí está C# script, JavaScript, editor test script, shaders, escenas, prefabs, etcétera. Estas son la serie de assets que podemos crear, y más adelante vamos a ir viendo cómo se crean y cómo funcionan. Show in Explorer nos lleva al explorador. En el caso de Windows, el Explorer, y en el caso de Mac va a salir Show in Finder o Open in Finder. Abrir, borrar, abrir escena aditiva, otras cosas, importar nuevos assets. Nuevo asset, estos es
lo que utilizamos para importar recursos, y cuando hacemos eso los recursos van a quedar donde los importemos. Más adelante, cuando utilicemos recursos, vamos a ver en detalle cómo funciona. Import package es la opción que teníamos cuando inicializamos Unity y nos permite importar algunas cosas de paquetes que ya vienen preinstalados, como por ejemplo characters. Lo vamos a importar. Aquí nos pide que seleccionemos las cosas que vayamos a importar. Es recomendable no seleccionarlo todo y seleccionar solo lo que se necesite. Sin embargo, de la forma en que están organizados estos, no siempre se sabe. Por ejemplo, si yo selecciono esto, no siempre se sabe todos los recursos que se van a seleccionar. Por lo tanto, si no se conoce cómo se comportan, es mejor importarlo todo y después comenzar a optimizar o quitar cosas que no se necesitan. En este caso vamos a importarlo todo para que veamos cuáles son los recursos disponibles dentro de ese paquete de characters que tenemos allí. Vemos que nos importó un folder de editor. Este folder de editor va a tener un cross-platform input y tiene un script en C#. Adicionalmente nos importó este standard assets, y este standard assets va a tener characters, cross-platform input. Vamos a tener también physics materials. Vamos a tener utilidades, prefabs, entre otros. En characters vamos a tener first person character, rollerball, third person character. Dentro de third person character vamos a tener folders como animation, animator, materials, modelos. Vemos que el modelo es este que tenemos aquí. Y en prefabs vamos a tener un objeto, o bueno, de hecho dos objetos, el AI Third Person Controller y un Third Person Controller, que es un prefab. Ambos son prefabs. Si vemos este icono, significa prefab. Y si le damos drag and drop a la escena, vamos a ver que lo que tenemos es esto. Si queremos rotar, podemos presionar Alt seleccionamos la escena, dejamos presionado Alt, presionamos el botón izquierdo de el mouse y comenzamos a mover el mouse hacia la izquierda y a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y podemos de esa manera rotar en el scene view para ver todo lo que tenemos alrededor. Guardamos. Ok, por el momento solo vamos a dejar eso allí. Ahora podemos exportar paquetes en el caso en que nosotros hagamos algún código que queramos, bueno, algún código o una serie de recursos que queramos compartir. Posee recursos ya con comportamiento, con scripts, con música, etcétera, que los queramos compartir. Los podemos agrupar en una estructura de folders, darle export package y exportar ese paquete de manera que lo podamos importar en cualquier otro juego hecho, en cualquier otro proyecto de Unity fácilmente.
Open C Sharp Project. Esto nos abre el proyecto en C Sharp para que podamos, en el editor, ya sea en Visual Studio o en MonoDevelop, para que podamos editar el código fácilmente. Game Objects. Todo, casi que todo en Unity es un Game Object. Un Game Object tiene una serie de características base o básicas que son la posición, la rotación y la escala, y esto se conoce como un transform. Si vemos, esto es un punto vacío en el espacio. Si vemos aquí donde tengo esto, eso es un punto vacío en el espacio. Vamos a cambiarle aquí el icono que tiene y entonces vamos a ver dónde está. Eso es un punto vacío en el espacio y solo tiene, como decía, una posición, una rotación y una escala en un mundo 3D. Tenemos también el tag y el layer que tienen todos los objetos. Por defecto todo es un tag y todo cae por defecto en el layer default. Ahora, como decía, Unity se basa en Game Objects, casi que todo es un Game Object. Y, por ejemplo, este objeto que seleccionamos, el Third Person Controller, es de hecho un Game Object con características adicionales que le dan su forma, su comportamiento, su forma y su comportamiento. Unity utiliza el concepto de componentes, que básicamente son componentes básicamente son scripts o funcionalidad que se le agrega a un Game Object para el caso específico de ese o de cada uno de los objetos como tal. Si vemos, por ejemplo, este Third Person Controller tiene un animator. El animator maneja las animaciones que van a pertenecer a ese modelo como tal. El Rigid Body es un componente que nos permite activar las físicas en este objeto, además de la gravedad, que igual son físicas. Nos permite crear, tenemos un Capsule Collider, es otro componente. Si vemos todo esto que está, vemos que una de esas líneas verdes que están alrededor, si las desactivamos, ahora ya no se ven, ahora se ven otras líneas. El Capsule Collider, o los colliders, lo que nos permiten es activar la detección de colisiones en un objeto. En este caso, la detección de colisiones se va a hacer en forma de cápsula, de manera que todas las partes verdes que van a estar alrededor van a tener o van a ser partícipes en la detección de colisiones. Y luego tenemos scripts, que son porciones de código para describir e implementar el comportamiento del objeto como tal. Por ejemplo, cómo se va a comportar este objeto cuando yo presione la barra espaciadora. En este caso saltaría. Cómo se va a comportar cuando yo presione la flecha de adelante, la flecha de arriba, la flecha de abajo, la flecha de la derecha, la flecha de la izquierda, entre otros. Mucho de eso se hace por programación. Como decíamos,
Unity maneja GameObjects. Este es un GameObject pasivo y podemos agregarle componentes. Podemos agregar los componentes por medio de este botón cuando tenemos seleccionado el GameObject o por medio de este menú de Component que tenemos aquí arriba. Los componentes se dividen en varias categorías: componentes de mesh, componentes de efectos, componentes de físicas, componentes de físicas 2D, en el caso de físicas para sprites, componentes de navegación, componentes de audio, componentes de rendering, componentes de layout o interfaz, componentes misceláneos, componentes de eventos, componentes de red, componentes UI. Estos son para lo que se conoce como para la versión de UI que se implementó después de Unity 4.6, que se basa en un sistema de canvas. Componentes de scripting y aquí para crear un nuevo script. Entonces, si yo quisiera hacer que este GameObject fuera una luz, por ejemplo, podríamos ir a componente de rendering, light, y yo haría que eso fuese una luz. Yo quiero una luz de tipo spot, tal vez. Vemos que nos va cambiando. Una luz en el punto. Quiero hacer que esta luz sea de otro color, tal vez un verde. Y vamos a ver el rango. Vemos que conforme yo cambie esto, me dice el rango que va a cubrir esa luz. Vamos a ubicar la luz direccional, perdón, el Third Person Controller. Lo vamos a ubicar en la posición 0 dándole Reset Position. E igualmente este GameObject lo vamos a ubicar en la posición 0 dándole Reset Position. Vamos a ir a donde está la cámara y ahora vamos a tratar de acercar estos objetos un poco más a donde está la cámara, y si nos pasamos a Game vamos a ver qué es lo que la cámara está viendo en este momento. Aquí podemos seleccionar la intensidad de la luz. Vemos que si desactivamos la luz se quitan los colores verdes que están llegando allí. Podemos además crear lo que se conoce como un terreno, GameObject, 3D Object, Terrain. Y el terreno es básicamente un terreno en el cual podemos trabajar. Vamos a mover el terreno un poco a donde tenemos nuestros
nuestros otros objetos, como el personaje, por ejemplo. Si le damos doble clic, nos lleva a donde está el personaje. Activamos la luz. Y bueno, hacen falta que termine de procesarse. Eso que se está procesando aquí está procesando algunas cosas de la luz o de cómo se comporta la luz en la escena luego de que yo la modifiqué agregando el terreno. Desde la versión de Unity 5, Unity utiliza un sistema de luz basado en lo que se conoce como Global Illumination y es un comportamiento especial en el que la luz afecta todo lo que está alrededor y además la luz se refleja y se refracta según los tipos de materiales, afectando lo que está alrededor de esos. Entonces el cálculo de cómo se comporta la luz es bastante pesado dependiendo lo grande que es el juego y la cantidad de objetos que hayan alrededor. Vamos a usar un cubo. Vemos que aquí yo tengo el personaje, que el personaje le estaba llegando una luz verde. Esa luz, cuando yo me pongo aquí, se está reflejando y se está viendo en el objeto que tenemos, en este caso el cubo. Ok, los objetos básicos que tenemos en Unity son cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos, quads. Tenemos sistemas de viento y tenemos texto 3D que podemos utilizar. El resto de objetos generalmente se importan de archivos FBX generados en aplicaciones como Blender, Maya, 3ds Max. En el caso de imágenes y lo que se conoce como texturas también, generalmente se hace en aplicaciones como GIMP o Photoshop y se importan como recursos y después se utilizan en el editor de alguna manera. Ok, luego tenemos otros componentes. Ya habíamos visto algunos de estos. Este Mobile Input es un menú que se generó cuando importamos el asset de characters y se creó porque dentro de este Cross Platform Input, dentro de la carpeta editor, hay un script que es un script de editor. Si vemos, bueno, el folder editor es un folder especial y se utiliza para crear funcionalidad especial para cuando estamos en el editor de Unity. Y si vemos este script por aquí abajo, tiene este enable, tiene un data annotation, un atributo que dice mobile input / enable. Vemos que dice mobile input / mobile input es el título y / enable sería la acción. Entonces cuando le demos clic a este enable se va a ejecutar el código que pertenece a este evento, a este método enable. En el caso de enable validate, aquí está en el disable, perdón, aquí en el disable está, se ejecuta el disable validate cuando le demos clic en el disable.
Window. Window nos da acceso a ventanas como los servicios. En este caso, por ejemplo, servicios como acceso a Unity Ads, ¿verdad? Entre otros. La ventana para ir al Scene View, la ventana para ir al Inspector, que el Inspector es todas las propiedades que nos salen cuando seleccionamos un objeto o prácticamente cualquier cosa que seleccionemos, ya sea dentro de Hierarchy como dentro de Project. Si vemos aquí arriba dice Inspector. Animation nos da acceso a crear animaciones. Cabe destacar que estas son animaciones tal vez básicas. Si queremos hacer animaciones de personajes, donde los personajes tengan un esqueleto, por ejemplo, es mejor hacer las animaciones en un software especializado para ello. Por ejemplo, en 3D Studio, 3ds Max y Maya se pueden hacer las animaciones de un modelo creado de un modelo 3D, y luego podemos importar esas animaciones en Unity y utilizarlas, lo cual es mucho más conveniente. Sprite Packer, básicamente para empaquetar sprites. Lighting, este Skybox es lo que tenemos aquí, el cielo. Podemos seleccionar algún otro. En este caso no tenemos otros Skybox, pero si tuviésemos, podemos seleccionar, no sé, como que estamos en una tormenta, que estamos en un desierto, entonces el cielo se va a ver, en el caso de la tormenta se puede ver oscuro, con rayos, con unos tonos de azul. En el caso del desierto probablemente se va a ver un poco amarillo y tonos de amarillo, tirando a grises y algunas cosas así. Aquí tenemos para activar o desactivar el Global Illumination. Entonces tenemos, por ejemplo, si queremos que el Ambient Global Illumination no sea real time, que no se procese en tiempo real, sino que se procese a partir de un bake. Un bake es básicamente generar imágenes, básicamente crear el comportamiento de la luz en imágenes estáticas, de manera que cada vez que yo cambie la escena, por ejemplo, en la posición de un objeto, debería volver a generar el bake o las imágenes correspondientes al comportamiento de la luz dentro de la escena. En cambio, el Global Illumination hace eso por sí solo. Esas imágenes son lo que se conocen como lightmaps. Y luego tenemos cosas como la consola. En la consola vamos a ver mensajes de warnings, mensajes y errores que a la hora de ya crear aplicaciones donde estemos programando vamos a ver bastantes errores. El terreno, como lo tenemos ahorita, pues se ve bastante feo. Podemos importar otros paquetes como creo que es el environment. Vamos a ver si importamos environment, que tiene environment. Por aquí dentro de environment deberíamos ver algunas cosas de terreno. Busquemos terrain assets, a ver si están por acá. Water, terrain assets, ok. Entonces aquí seleccionamos terrain assets y los importamos.
Una vez que hacemos eso, vamos a ver que dentro de Standard Assets vamos a tener Environment. Dentro de Environment vamos a tener Terrain Assets y vamos a tener Billboard Textures y Surface Textures. Entonces, Billboard es para hacer, al menos estos es para hacer algo parecido a lo que es Zacate. Y Surface es para crear superficies. Si seleccionamos el terreno, en el terreno podemos ir a esta brocha, que es el Paint Texture. Podemos seleccionar Edit Textures, Add Texture, y podemos arrastrar alguna de estas o irla a buscar desde aquí. Yo quiero que esto sea de tierra. La coloco, le doy Add y siempre Unity va a poner por defecto la primera textura que esté en la lista que vamos a crear acá como la textura principal para todo el terreno. Ahora si ejecutamos esto, vemos que ya no se ve tan feo, se ve un poco se ve gris, se ve como arena. Podemos además cambiar el tamaño de cómo se ve eso. Podemos decirle que no sea de 15 por 15, sino que sea de 5 por 5 y se va a ver tal vez un poco más detallado. Vamos a ver cómo sería de 1 por 1 si hacemos de 20 por 20, 50 por 50. Vemos que se va deformando un poco más. Creo que sí, creo que lo podemos dejar de 10 por 10, no se ve tan mal. Ok, ahora Unity, cuando estamos en Play Mode, generalmente no recuerda lo que cambiamos, entonces siempre asegurémonos de, antes de cambiar algo, salirnos del Play Mode e ir y cambiar lo que tengamos ahí. Ahora queremos agregar otra textura, no sé, queremos tener una superficie de zacate en algún lado. Entonces vamos a darle Edit Texture y vamos a agregar otro. Vamos a agregarle este que está hecho para colinas, pero vamos a agregarlo aquí en cualquier lado. Lo seleccionamos alguna de las brochas, por ejemplo, podemos seleccionar esta estrella y eso va a hacer algo en forma de estrella. Podemos seleccionar el tamaño de la brocha. Entonces vemos que ahora se hace mucho más grande. Si yo pongo algo de 10, vemos que va a ser esa forma con una brocha de tamaño 10. Tenemos el opacity y tenemos el strength, y con eso jugamos para hacer por ejemplo, aquí si le hago un solo clic, pues me marca todo. Podemos utilizar el opacity para que no lo marque todo, sino que tenga un cierto grado de transparencia, y el target strength combinados nos permite hacer cosas un poco interesantes. Podemos seleccionar otras brochas como estas que están por allá, que son como para hacer por ejemplo manchas, digamos, algún tipo de algo similar a una mancha. Podemos agarrar una de esas otras brochas y mientras tengamos presionado el clic podemos ir pintando un poco más
más uniforme. Entonces podemos utilizar el opacity combinado con el target strength para hacer los cambios en el material de lo que estemos pintando. Por ejemplo, una transición de zacate a arena o tierra o lava o cualquier otra cosa que queramos hacer según nuestro juego. Se lleva un poco de paciencia y un poco de arte, pero ahí se puede ir jugando con eso. Se puede combinar con otros como decimos, como les había enseñado anteriormente. Podemos seleccionar, no sé, ahora este Mud Rock. Vamos a hacer eso igual. Seleccionamos y ahora, no sé, vamos a crear algo como este otro con el brush size. Creo que está bien. Vamos a seleccionar opacidad un poco más bajo para estos lados. En estos vamos a tener un poco más de opacidad, un poco más de target strength para acá. Vamos a cambiarle target strength aquí. Vamos a bajar la opacidad y vamos a cambiar un poco el target strength. Tenemos una especie de transición y podemos seguir jugando con eso para hacerlo un poco más agradable a la vista. Luego, para editar el terreno, podemos editar subir el terreno. De hecho, podemos seleccionar una brocha, seleccionamos tamaño de la brocha como habíamos visto anteriormente, seleccionamos igualmente la opacidad y eso nos permite hacer elevaciones. Aquí le hago un clic, aquí le hago otro, aquí le hago otro y así vamos creando deformaciones en el terreno. Ok, luego podemos hacer el paint height. El paint height básicamente es pintar una altura y le ponemos, por ejemplo, yo quiero pintar una altura a 104 ahí, ¿verdad? O no, yo quiero que esto ahora sea 73. Yo quiero que esto ahora sea 0 y se va bajando la altura. Igualmente tiene opacidad. Este flatten lo que hace es ubicarnos. Seleccionamos una altura, le damos flatten y lo que va a hacer es ubicarnos el terreno completo a esa altura, de manera que luego, si yo hiciera, por ejemplo, todo va a estar en 50, no, en 20, está muy alto todavía, en 5 tal vez. Yo ahora voy a poder hacer huecos. Yo puedo ahora aquí hacer shift, darle clic. El clic lo que hace es eliminar altura, digamos, y ahora yo estoy haciendo estoy pasando todo a la altura de 0. Si vemos el terreno desde la parte de abajo, eso va a tener eso tendría un hueco como por aquí,
aquí abajo, que sería esto. Entonces eso nos permite hacer cosas como cráteres, ríos, cañones, en fin, otra serie de cosas bastante interesantes a la hora de diseñar. Algo muy importante, el tamaño por defecto que tiene el terreno en Unity es inmenso. Entonces siempre se recomienda cambiar el tamaño. Aquí en este gear podemos cambiar el tamaño, no sé, a 100 por 100 y la altura tal vez, la altura máxima tal vez 150. Y entonces ya nuestro terreno no va a ser tan grande. Ahora, en este caso el personaje se cayó porque yo primero cambié el terreno y ahora el personaje está en el aire. Entonces lo que vamos a hacer es quitar lo que teníamos. Vamos a quitar el GameObject, vamos a quitar el cubo. Vamos a ubicar el terreno en la posición 000 en el mundo con el Reset Position. Y vamos ahora a ubicar o importar un nuevo Third Person Controller en el mundo. Para buscar el Third Person Controller podemos venir aquí a la búsqueda, buscamos Third Person Controller, seleccionamos este que está marcado en azul y lo ponemos en algún lugar en el terreno. Y ahora allí lo tenemos. Ahora vamos a hacer algo para poder seguir el personaje. Unity permite jerarquía de GameObjects. Si vemos, el Third Person Controller es un GameObject que tiene otros GameObjects como hijos, y a su vez estos GameObjects tienen otros. Nosotros, para una forma o para pruebas, podemos tomar el Main Camera, la ubicamos como hija del Third Person Controller. Tomamos la cámara y la ubicamos en la posición 000 con el Reset Position. Se está ubicando en la posición 000, no del mundo, sino en la posición 000 relativa al objeto que tiene como padre. Y ahora vamos a correr la cámara un poco hacia atrás y vemos que ahora la cámara comienza a ver el personaje. Vamos a rotar la cámara un poco en X, unos 25 tal vez. Ahora vemos que cuando yo lo cambié, si yo hago para arriba, no se va a ir para arriba, sino que se va a ir, sí se va para arriba, pero en una diagonal, porque tengo activada lo que se conoce como la posición local. Esta es la posición local del objeto, pero yo ahora quiero poder modificar su posición global, es decir, la posición con base al mundo y no en la rotación específica del objeto en ese momento. Y si vemos ahora, cuando yo ejecute esto, pues si presiono las flechas puedo caminar y la cámara sigue al personaje. Si presiono la barra espaciadora, el personaje salta. Y bueno, si brincamos por acá, el personaje sigue cayendo indefinidamente. Eso es una pequeña introducción al uso de Unity. Más adelante veremos más de cómo hacer juegos y cómo hacer scripting y programar cosas y aspectos interesantes en juegos creados en Unity.